Buenas tardes, nosotros vamos a presentar el caso 1 de los automóviles con los 201 datos recabados durante la tarea pasada. Los objetivos principales son utilizar estos datos para generar gráficas y tener la capacidad de sacar conclusiones mediante estadística. Las variables que recabamos fueron el número de placa, el estacionamiento que utiliza, algunos datos cualitativos, tanto cuantitativos para estas muestras. De los tipos son el estacionamiento, la marca, línea, modelo y color, las cuales son de tipo de variable cualitativa, y cuantitativas tenemos el largo, ancho, la altura y la presión promedio de las 4 llantas. Todas estas son variables de razón y se miden 3 de ellas en centímetros y la presión en libras sobre pulgada cuadrada. Aquí podemos apreciar una gráfica de pastel del estacionamiento que se utiliza. Como se puede apreciar, el estacionamiento de profesional fue el de mayor uso con 89 datos. Esto quiere decir que obtuvo el 44% total de la muestra. Por su contraparte, el estacionamiento que menormente fue utilizado fue el estacionamiento del PACE, con solo 8 datos, representando solamente el 4% de la muestra. Para nuestra variable línea, que es una variable cualitativa, podemos ver que en nuestro Pareto predominan 3 líneas, que son sedán, SUV y compacto, que representan más del 80% del total de los datos recabados, de entre los cuales destaca sedán, que es casi el 50% de todos los datos. En nuestra variable modelo, podemos ver que la mayoría de los carros son de modelo reciente, entre los cuales destacan los modelos del 2014 hasta la fecha, siendo el 2016 el modelo más repetido con 43 unidades. En el Pareto correspondiente a la variable marca, podemos observar que los datos se concentran principalmente en 3 marcas, las cuales son Nissan, Chevrolet y Toyota. Nissan, el cual es el mayor exponente de la muestra, cuenta con 31 datos, lo que representa un 10% del total de la muestra. Por su parte, las más predominantes cuentan con el 42%. Seguido tenemos el Pareto de la variable color. Podemos apreciar que las dos barras más grandes son de color blanco y gris, que abarcan aproximadamente el 75% de la muestra, y si agregamos los colores rojo y negro, abarcan el 85% del total de los casos, contra 0.5 a 4.5 de las variables menos repetidas. En esta tabla de contingencia podemos ver las líneas de autos de los datos recabados frente a las marcas. Podemos ver que la más popular son los sedán, siendo Nissan la marca más predominante. Dentro de esta tabla de contingencia podemos comparar las marcas contra el color de los autos. Podemos apreciar que el color blanco es el que más predomina, así como de la marca Nissan. Aquí tenemos el histograma de la variable largo. Podemos ver que es una gráfica bimodal porque tiene 2 picos. No es un pico muy grande, pero son 2 variables que están separadas y que tenemos un sesgo de datos por la izquierda. Podemos ver que la media no está necesariamente en la barra más alta, entonces vemos que la moda que estaría en esta barra tiene un valor de 465 y la media junto con la mediana tiene un valor de 453 y 450 respectivamente, lo que muestra aproximadamente unos 15 o 10 unidades de medición en cada uno de estos valores. Aquí tenemos el diagrama de caja. Aquí nos muestra que la diferencia de los valores que están en el 50% de esta muestra están entre 430 y 467, menos de 30 centímetros de diferencia. Y tenemos gran cantidad de datos atípicos, tanto por encima como por debajo. A eso se debe la gráfica pasada tan desproporcionada. Y aquí tenemos la ojiva que muestra ligeros incrementos hasta este punto, que es de 415 centímetros, y durante las siguientes 3 clases aumenta el 70% de los datos recabados. Este es el diagrama de caja correspondiente a la variable ancho. Como podemos ver, el primer cuartil está delimitado por 172, la mediana por 177 y el tercero por 185. Podemos apreciar que los bigotes de caja se representan los valores mínimo de 155 y máximo 206, sin que haya presencia de datos atípicos. Esta es la ojiva de la variable ancho. Como se puede apreciar en esta marca de clase, la de 177, se concentra en la mayoría de los datos.
Asimismo, entre la marca de clase de 170 y 185 está concentrado el 63% de los datos. Finalmente, en el histograma del ancho presenta una forma bimodal. Nosotros creemos además que esto puede ser un dato atípico, ya que su frecuencia solamente es de 1. Bueno, en nuestra variable de altura consideramos pertinente separar las líneas altas de las líneas bajas para que no ocurriera un sesgo a la hora de generar nuestras gráficas. Entonces, de nuestras alturas bajas encontramos que existe un dato atípico, un probable dato atípico, y que la tendencia de nuestro histograma se encuentra aproximadamente entre los 137. La variabilidad va desde 137 a 157. Y la acumulación o tendencia se encuentra entre los 147 y los 151 centímetros aproximadamente. Por convención, este tipo de gráficas, al ser de sesgo ligeramente negativo, con sesgo a la izquierda, perdón, la moda es mayor a la mediana, pero como no es totalmente simétrica, vemos que la mediana es prácticamente igual que la media, muy parecida. En nuestro diagrama de cajas de líneas bajas, vemos que hay un dato atípico en la parte inferior, que es de 132 centímetros, siendo nuestros límites 138 y 156. Nuestro cuartil 1 empieza en 145, el cuartil 2 en 147 y el cuartil 3 en 151. En nuestro diagrama, nuestra gráfica de ojiva, vemos que los datos están repartidos la mayor parte entre los 145 y 151 centímetros. Los demás datos de 145 a menos representan solamente el 20% de los datos. En nuestras alturas de líneas altas, en nuestro histograma, encontramos también algunos datos probables, datos atípicos, que nos lo indica en nuestro histograma con leve sesgo por la derecha. En este tipo de gráfica, la media es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda. La variabilidad va de 161 a 206 centímetros y la acumulación o tendencia está más o menos en esta parte de aquí, entre los 170 y los 176 centímetros. Ahora, en nuestro diagrama de caja de las líneas altas encontramos un solo dato atípico que es 208.8 y nuestros cuartiles que va el cuartil 1 168, cuartil 2 175 y cuartil 3 181.8. Cabe mencionar que los datos atípicos no entran dentro de los límites de X mínimo y de X máximo delimitados por los bigotes de la caja. En nuestro diagrama de ojiva igual vemos que los datos se reparten principalmente entre los 170 y los 178 centímetros, que es donde está la mayor parte de los datos. Lo demás en adelante, de 178 en adelante, representan solamente el 20% aproximadamente de los datos. Para los datos de la variable presión, con este diagrama de caja podemos observar que la gran parte de los datos se encuentran dentro de este rango, que sería de aproximadamente 20 a los 38.5. El 50% de los datos está de 26 a 32, que son solo 6 puntos de diferencia. Y aquí podemos observar que solo hay 4 datos atípicos que se mezclan con nuestros datos. En cuanto a la tendencia central, podemos ver que la distribución de la gráfica es dispersa, solo que su variabilidad es mayor porque tiene datos muy alejados de lo que sería la tendencia central, la media, mediana y moda, señalados por esta línea roja. Hay posibles datos atípicos debido a esta variabilidad tanto en el extremo superior como en el extremo inferior que se demostraban en el diagrama de caja. En la gráfica de ojiva se muestra que a partir del valor de 25, a partir de aquí, hay un crecimiento acelerado hasta topar con 95%, que sería aproximadamente 35 puntos de presión sobre pulgada cuadrada. Esta corresponde a la gráfica de dispersión entre la variable de llantas y largo. Como se puede apreciar, no hay una tendencia clara de crecimiento o decrecimiento, sino que todos los datos se concentran en el centro. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos inferir que no existe relación entre estas dos variables. De igual forma,
La gráfica de dispersión entre la presión y la altura no presenta ninguna tendencia. Entonces, al igual que la gráfica anterior, podemos concluir que no existe ninguna relación entre estas variables. Bueno, en conclusión, nosotros interpretamos las gráficas para sacar las siguientes afirmaciones. Número 1, la mayoría de los autos pertenecen a la línea de sedán, siendo más del 50% de la muestra recabada. La marca Nissan predomina, los colores en la escala de grises son los más populares, resaltando el blanco. No existe una relación directa entre ninguna de las variables cuantitativas, ni la presión, ni la anchura, ni el alto, ni el ancho. Ni la presión, ni la altura, ni el ancho. Y los modelos más predominantes, pues al tratarse de una escuela privada y algo elitista, pensamos que son los modelos recientes, principalmente el 2016. Muchas gracias.